Continuamos con nuestra serie sobre funciones de probabilidad, recordando que las funciones de densidad de probabilidad se aplican a valores continuos y nos dan probabilidades para intervalos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos datos discretos y queremos probabilidades específicas para valores individuales? Aquí es donde entra en juego la función de masa de probabilidad. Técnicamente, la principal diferencia es que con la FDP estamos trabajando con integrales para calcular probabilidades en un intervalo, mientras que con la FMP simplemente usamos un sumatorio. Sumamos las probabilidades para obtener información sobre conjuntos de datos discretos. Usar la FDP para datos discretos nos obligaría a llevar a cabo operaciones de cálculo innecesarias y a menudo sin sentido. Cuando hablamos de FMP nos referimos a una función que asigna a cada posible valor de una variable aleatoria discreta su correspondiente probabilidad. Esto significa que para cada valor específico en un conjunto de datos, la FMP nos dará la probabilidad exacta de que ese valor ocurra. Un ejemplo práctico que lo ilustra bien, aunque sea muy básico. Cuando lanzamos un dado estándar con 6 caras, todos sabemos que la posibilidad de que salga alguno de sus números es de un sexto. Así, la FMP de obtener un 3 o un 4 o cualquiera de los 6 es un sexto. Y la suma de todas esas probabilidades individuales siempre tiene que ser igual a 1, ya que representa todas las posibles salidas del evento. Así que la FMP diseña algo similar a un mapa que nos muestra las probabilidades exactas de cada posible resultado. La notación que describe esto es P, entre paréntesis, X igual a K, que lo que denota es la probabilidad de que una variable discreta X tenga uno de los valores posibles representado por K. En el caso de los dados, P sería aproximadamente 0,16666. Y K un valor discreto entre 1 y 6, que son los posibles valores. En este ejemplo concreto, la probabilidad siempre es aproximadamente de 0,166, pero en todos los casos lo que hace FMP es calcular esa probabilidad, que de nuevo es normalizada, en el sentido de que su total tiene que ser aproximadamente igual a 1. En este caso son 6 valores posibles y el sumatorio 0,16666 de cada una de las 6 probabilidades debe ser muy cercano a 1. Volveremos después sobre la formulación, pero antes vemos cómo podemos representar gráficamente las probabilidades de un dado de 6 caras. Este sería un código Python básico para hacerlo usando el módulo pyplot de Matplotlib que ya conocemos. Aquí definimos dos listas. Números, que contiene las etiquetas para cada número de un dado de 6 caras, y probabilidades, que contiene las probabilidades asociadas con cada número del dado. Al ser un dado normal, cada número tiene una probabilidad de un sexto. Una vez más, todo el trabajo de elaboración de la gráfica nos lo hace pyplot. Usamos el método var de PLT, que crea una gráfica de barras. Las etiquetas del eje X son los números del dado y las alturas de las barras son las probabilidades correspondientes usando las dos listas que creamos antes. Con estas tres líneas establecemos etiquetas para los ejes X e Y y un título para el gráfico, nada nuevo. Y en esta línea, con plt.ilim 0,0.2, estamos definiendo el rango que tendrá el eje Y. Le indicamos que vaya de 0 a 0.2 porque el mayor valor, que aquí además es igual para todos, es 0.1667 aproximadamente. Así que esta altura para el eje Y nos garantiza que las barras se visualizarán de modo correcto. Y lo mostramos con plt.show como siempre. El gráfico muestra un conjunto de 6 barras de igual altura que se corresponde con la probabilidad de cada número en un lanzamiento del dado. Por eso decía al principio que es un ejemplo demasiado básico, hasta el punto de que aquí no hemos necesitado usar para nada la función de masa de probabilidad. Vamos a hacerlo porque, aunque en este caso concreto el código será más complicado,
tiene la ventaja de que podemos adaptarlo fácilmente modificando la función masa probabilidad que creamos para otros cálculos de probabilidad más complejos. La PMF que definimos aquí es simple porque el dado tiene eventos equiprobables, pero el código está estructurado de manera que permite modificar su lógica cuando lo necesitemos. Empezamos importando NumPy y pyplot. Y aquí creamos la función que tiene como objetivo determinar la probabilidad de un evento X dada una lista de posibles resultados. Los parámetros que recibe son un valor para X y los posibles resultados correctos. En su cuerpo lo único que hace es, si el valor X está en la lista de posibles resultados, la función devuelve el valor de 1 dividido por el total de posibles resultados, que para un dado son 6. Si el evento X no se encuentra entre los posibles resultados, la función devuelve 0. Aquí simplemente definimos una lista con los posibles resultados de un lanzamiento de dado de 1 a 6. Y aquí es donde aplicamos la función masa probabilidad a cada número del dado usando una comprensión de lista. Ya hemos visto en varias ocasiones las comprensiones de listas en Python, que nos permiten aplicar de forma compacta operaciones a valores de una lista y crear otra lista a partir de ella. En este caso concreto, lo que hace es tomar la lista resultados, aplicarle a cada uno de los elementos de esa lista la función masa probabilidad, que lo que hará es, si está en la lista, aquí lo están todos, es convertirlo en un sexto y pasarlo a la nueva lista que se está creando, que almacenamos en probabilidades. Al final tenemos una nueva lista con 6 veces un sexto, lo que nos indica la probabilidad para cada valor de la lista de resultados. Y en esta última parte se crea la gráfica en la que destacar la parte donde creamos las barras en esta línea, en la que la función var toma dos argumentos principales, las etiquetas del eje X, que aquí convertimos de números a strings con str, y los valores del eje Y, que toma de la lista probabilidades. Observa de nuevo que el primer argumento que le pasamos a plt.var es una comprensión de lista, que lo que hace es tomar cada elemento de la lista de resultados, que son números, convertirlo en un string y pasarlo a plt.var para que lo utilice como etiqueta en cada etiqueta del eje X. Sirve también de un ejemplo muy claro de lo que son las comprensiones de lista en Python, que se están utilizando constantemente. Aquí la lista de entrada es resultados, específicamente los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. La comprensión de lista generará una nueva lista con los elementos convertidos en strings, los mismos pero como strings. Y aquí no se almacenan, sino que se van pasando como primer argumento a plt.var para que los use como etiqueta para cada barra que crea. El resto del código de la creación del gráfico debe entenderse perfectamente. Volvemos al tema de la formulación. Lo primero es decir que existen muchas distribuciones discretas, geométrica, Poisson, hipergeométrica, binomial, etc. Y cada una tiene su propia fórmula para la FMP. Así que para poder calcular la probabilidad en una función de masa de probabilidad, primero tenemos que conocer la naturaleza de la distribución que estamos manejando y luego aplicar la fórmula correspondiente. Sí existe una notación o caracterización general de la FMP que nos muestra qué es lo que hace. La FMP de una variable aleatoria discreta X se define generalmente así, como ya hemos visto, donde K representa cada uno de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Y esta notación nos muestra lo que hace siempre la FMP, calcular la probabilidad de que X tome un valor específico K. Es algo muy genérico, pero que siempre tiene que cumplir tres propiedades. La primera es la no negatividad. La probabilidad nunca puede ser negativa, por lo tanto, para cualquier valor K posible de X, el valor de la probabilidad debe encontrarse entre 0 y 1. Y el valor máximo de la probabilidad debe ser 1, porque la segunda propiedad de la FMP es que la suma de las probabilidades para todos los posibles valores de X siempre es igual a 1,
lo que denominamos normalización. El sumatorio k, entendido k como todos los valores posibles para x, de las probabilidades de que x sea igual a k, tiene que ser 1. La tercera propiedad es que los valores k siempre son mutuamente excluyentes. Recuerda que siempre estamos hablando de datos discretos, y cuando hablamos de eventos mutuamente excluyentes en el contexto de una función de masa de probabilidad, nos referimos a que solo un evento específico puede ocurrir en cada intento o experimento. Volviendo al ejemplo del lanzamiento del dado, si en un lanzamiento específico el dado muestra un 3, entonces para ese lanzamiento en particular se han excluido todos los otros posibles valores. Es imposible que en ese mismo lanzamiento x sea cualquiera de los otros valores posibles. Con los dados está claro, pero no siempre es así de claro, y no siempre en todo tipo de experimentos los valores posibles son mutuamente excluyentes entre sí. En el caso de las funciones de masa de probabilidad, sí, todos los valores posibles k deben ser siempre mutuamente excluyentes entre sí. Decíamos que existen muchas distribuciones discretas y que no existe una única fórmula que podamos aplicar para calcular la función de masa de probabilidad. Vamos a verlo en un ejemplo concreto, usando una de esas distribuciones, la distribución binomial, que se utiliza con experimentos que solo pueden tener dos posibles resultados, éxito o fracaso. El ejemplo más visual sería el lanzamiento de una moneda, que solo puede ser cara o cruz. Si repetimos este experimento varias veces, digamos n veces, y estamos interesados en saber cuántas veces obtendremos, por ejemplo, 6 caras, que sería k, en 10 intentos, que sería n, estamos describiendo una distribución binomial. Este tipo de experimentos se conocen también como principio de Bernoulli, un ensayo aleatorio en el que solo hay dos posibles resultados. Esta es la fórmula matemática que describe esta probabilidad. Y ahora sí que vamos a llevar a cabo el cálculo de una función de masa de probabilidad, que es lo que nos indica aquí a la izquierda. Vamos a calcular la probabilidad de que una variable aleatoria x devuelva un valor k. Pero antes de analizar la fórmula, vemos a nivel genérico qué es lo que queremos calcular. Ya mencionamos que lanzar una moneda es un claro ejemplo donde cada resultado, cara o cruz, tiene una probabilidad de 0.5. Pero ¿qué ocurre si lanzamos repetidamente la moneda un número de veces n? Supongamos que lanzamos la moneda 10 veces y lo que queremos es calcular la probabilidad de que salga cara 6 veces. Eso es lo que nos permite calcular la distribución binomial. Este primer nk que aparece es lo que se denomina el coeficiente binomial, que se lee como n sobre k y que representa cuántas formas hay de elegir k éxitos de n intentos. Recuerda que k son todos los valores posibles que puede tomar x y n todos los intentos o experimentos que llevamos a cabo. Y el resto muestra esas dos opciones, p elevado a k, que es la probabilidad de obtener k éxitos, y 1 menos p elevado a n menos k, que es la probabilidad de obtener n menos k fracasos. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Supongamos que estamos lanzando una moneda 10 veces. Tenemos n igual a 10. Lo que queremos calcular es la probabilidad de obtener de los 10 lanzamientos 6 veces cara. Vemos la ecuación genérica y la concreta juntas. Esta parte es lo que se denomina el coeficiente binomial, que se lee n sobre k y que de nuevo en el ejemplo concreto de 10 lanzamientos para calcular la probabilidad de que salga cara 6 veces sería 10 sobre 6. Pero volveremos sobre el coeficiente binomial más adelante. Ahora explicamos el resto de la ecuación. P es la probabilidad de éxito en un solo intento. En el caso de una moneda justa, que no pueda caer de canto, sabemos que P es igual a 0.5. 1 menos P es la probabilidad de fracaso. Ya dijimos en alguna ocasión que lo de éxito y fracaso es una forma de denominarlo, cara cruz, enfermo sano, etc. Pero para una moneda justa, que no pueda caer de canto, 1 menos P es también igual a 1 menos 0.5, por tanto también 0.5.
N es el número total de intentos que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, 10. Puede ser cualquier número entero. Y K es el número de éxitos para el que queremos considerar la probabilidad, que en este caso suponemos 6. Como decíamos, esta es la fórmula de la distribución binomial genérica. Y aquí la fórmula para calcular la probabilidad de que tirando la moneda 10 veces obtengamos 6 veces cara. Y este sería el desarrollo del cálculo, que nos indica que hay un 20,5 de probabilidades de obtener cara 6 veces al lanzar la moneda 10 veces. Para entender lo que hace esta ecuación tenemos que volver al coeficiente binomial del que hablamos al principio. El coeficiente n sobre k lo que hace es calcular todas las formas diferentes que hay de obtener k éxitos, caras en este caso, en n intentos. Para visualizarlo vamos a usar valores más pequeños porque su crecimiento exponencial lo dispara rápidamente. Supongamos que lanzamos la moneda 3 veces y queremos saber de cuántas formas puede salir cara 2 de las veces. Las posibilidades son estas 3, cara, cara, cruz, cara, cruz, cara o cruz, cara, cara. Son las veces totales que lanzamos y que de las 3 veces 2 son cara. En este caso concreto tenemos 3 formas diferentes de obtener 2 caras en 3 lanzamientos. Esto es lo que nos da el coeficiente binomial. Aquí no estamos calculando ninguna probabilidad, solo las combinaciones posibles en los lanzamientos que nos devuelvan cara las veces que esperamos. Lo que ocurre es que su complejidad aumenta exponencialmente y mientras que para 3 sobre 2 es sencillo, para nuestro caso n igual a 10, k igual a 6, las combinaciones se disparan a un total de 210. Veamos por qué. El coeficiente binomial se calcula usando esta fórmula, que la podemos leer como fórmula del coeficiente binomial n sobre k es igual a factorial de n dividido por factorial de k multiplicado por factorial de n menos k. En nuestro caso, con los valores de n10 y k6 sería 10 sobre 6 es igual a factorial de 10 dividido por factorial de 6 multiplicado por el factorial de 10 menos 6. Aquí vemos el cálculo de estos factoriales, que para los de letras como yo, recordar que un factorial, cuya notación es siempre la exclamación de cierre, representa siempre la multiplicación de un número dado por todos los números enteros positivos menores que él hasta llegar a 1. Así que debe estar claro cómo se llevan a cabo estos cálculos. Y aquí, cómo los usamos para resolver el coeficiente binomial 10 sobre 6, que nos da 210, que son las posibles combinaciones para 10 tiradas de que salga 6 veces cara. Con esto claro, la distribución binomial debería entenderse sin problema. Aquí tenemos la factorización que nos da 210. Luego p elevado a k, que es 0,5 elevado a 6, y 1 menos p elevado a n menos k, que es 0,5 elevado a 4. Con este resultado, como siempre sobre 1, que nos da 0,20507, etc., es lo mismo que decir que tenemos aproximadamente un 20,5% de probabilidades de obtener exactamente 6 veces cara al lanzar la moneda 10 veces. Y que al ser simétrico, P es 0,5 tanto para cara como para cruz, esto sería exactamente igual si lo calculáramos para la cruz. Terminamos viendo cómo calcular y graficar la distribución binomial con Python. Importamos las bibliotecas en las que destacar el uso de la clase binom, que se encuentra en el módulo stats de la biblioteca SciPy, que nos proporciona funcionalidades para la distribución binomial y la función de masa de probabilidad que estamos usando. Definimos dos parámetros, uno n con el número de intentos y otro p con la probabilidad de éxito en un único ensayo. Le damos los mismos valores que usamos antes con el lanzamiento de la moneda. Ahora, en esta línea, con el uso de la función de NumPy arrange, es donde generamos una secuencia de números desde 0 hasta n más 1. Estos números representan los posibles éxitos que podemos tener en n ensayos. La función arrange de NumPy genera una secuencia de números espaciados uniformemente en un intervalo que tenemos que especificar.
Esta sería su sintaxis general, que puede recibir tres parámetros. Start, que indica dónde iniciar la secuencia, aquí 0. Stop, donde se detiene, que siempre es en el número anterior al indicado, por eso lo de n más 1, para que cree una secuencia para todos los valores n de 0 a 10. Y step es el salto de secuencia. Al no indicarse ninguno como aquí, ese salto es de 1 en 1. Esto significa que la variable x que almacena la llamada ANP_ARRANGE contendrá un array con los números del 0 al 10. Y el meollo de este código se encuentra en esta línea, que es donde calculamos las probabilidades usando la distribución binomial. Lo que hacemos es almacenar en la variable probabilidades la llamada al método PMF del objeto binom, pasándole como argumentos los parámetros que hemos creado antes. X, el array de 0 a 10, n, el número de lanzamientos 10, y p, la probabilidad para una única tirada, que es 0.5. Si observas un poco lo que hace el método PMF, que significa desde luego Probability Mass Function, es llevar a cabo el cálculo de la probabilidad de que salgan caras en 10 lanzamientos desde 0 veces hasta 10 veces. Nosotros antes lo hicimos para calcular la probabilidad de que saliera cara 6 veces en 10 lanzamientos. Aquí hace lo mismo, pero para todos. Calcula la probabilidad de que salgan en los 10 lanzamientos de 0 a 10 caras. Puedes ver como la probabilidad para 6 es un poco por encima de 0.20, lo que calculamos antes manualmente y que ahora hemos confirmado aquí. La creación de la gráfica ya debe estar más que clara. Al método var le pasamos x, las etiquetas de 0 a 10, y ahí los resultados del array probabilidades calculado al llamar a binom.pmf. Pero para terminar, lo que sí que nos ofrece alguna información interesante es el análisis de la gráfica de barras creada. Esta gráfica lo que nos muestra es la distribución de probabilidades de obtener un cierto número de éxitos en 10 ensayos, cuando la probabilidad de éxito en un único ensayo es de 0.5. El eje X representa la cantidad de éxitos que podremos tener, desde 0 hasta 10. Y el eje Y la probabilidad de obtener un número específico de éxitos. Las barras más altas en el centro indican que es más probable obtener alrededor de 5 éxitos en 10 intentos. Si estamos lanzando 10 veces una moneda en la que la probabilidad para un único lanzamiento es 0.5, lo más probable es obtener cerca de 5 caras y 5 cruces. Mucho más desde luego que obtener 10 caras o 0 caras, por ejemplo. A medida que nos alejamos del centro hacia los extremos, la probabilidad disminuye, lo que nos muestran claramente las barras. Observa también, como ya dijimos al hablar de las propiedades de PMF, que todos sus valores están entre 0 y 1 y que la suma de todos ellos es igual o muy cercano por los redondeos de decimales a 1. Y observa también que al ser la probabilidad para una sola tirada de 0.5, las barras son totalmente simétricas. La probabilidad de 0 y 10 es la misma, de 1 y 9 igual, y así hasta 4 y 6. 5 es la que tiene una mayor probabilidad de todas, y la suma de las 10 tiene que ser igual a 1. Desde luego podemos usar un data frame de pandas, como ya sabemos, para visualizar en una tabla los valores de las probabilidades calculadas por el método binom.pmf y almacenadas en la variable probabilidades. Aquí vemos la salida y observa, por ejemplo, la probabilidad de 6 que calculamos antes con la fórmula en el vídeo y que ahora vemos aquí también. Seguimos pronto.